Que no lo van a reeditar y punto. Que sí, hombre, ya verás como para el 50 aniversario lo vuelven a sacar. Que no lo van a sacar, iluso, que no lo van a sacar, que lo van a sacar si acaso con la vía de plástico, que no. Tú ya verás. Un pelotazo, 50 aniversario, el tren del oeste de Playmobil. ¡Hazme caso! Que te estoy diciendo que lo que van a hacer es sacarte una Enterprise con una chimenea en 3D, hombre, al favor ya. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy, y bienvenidos a un nuevo vídeo en Bernie Toys. Muy buenas a todos, mis queridos bernardiásticos jugueteros del ayer y de hoy. Chándal de noticias frescas, fresquísimas. ¡Sí! Llegó el tren del oeste a Bernie Toys. Bueno, chavales, es algo más que obvio que el tren del oeste o los trenes de Playmobil son un santísimo grial del mundo juguetero, concretamente de nuestros queridos clics, ya que los primeros trenes empezaron en 1980 y en los años 90, 1997, el sistema de LGB con vías de metal y trenes eléctricos pues ya dejó de fabricarse. Gracias a la intervención del dios del plástico, la paciencia del cazador, pues he podido encontrar simultáneamente dos lotes con los que he podido completar un tren a la usanza del viejo oeste. Llegado a este punto, vamos a hablar de un par de cosas muy importantes. En primer lugar, contaros la historia y de qué se compone este tren. Y en segundo lugar, a lo largo del vídeo te voy a explicar qué componentes debes tener sí o sí para tener un tren completo y en perfecto funcionamiento. Por supuesto, como siempre, te lo voy a explicar con todo lujo de detalle. Lo primero, para los cliqueros expertos y para aquellos que estéis comenzando o que no tenéis ni idea de Playmobil y estáis viendo este vídeo, lo que quiero es que tengáis claro cuáles son las referencias más míticas en los trenes de Playmobil, que empezaron en 1980 con los clásicos trenes con referencia 4000, que es el famoso de los vagones azules, y el 4001, que es una mejora del 4000 con los vagones en rojo y una tripulación de clics distinta. ¿Cuál es el santo grial de los trenes de Playmobil? Que es dificilísimo encontrarlo completo, y si sale completo hoy día ya está a unos precios totalmente prohibitivos. Los últimos que hemos comprobado están en torno a los 1.500 euros completo y en caja. Estoy hablando nada más y nada menos que del mítico 4034, conocido popularmente como el tren del oeste o el Steam Mary. Es muy difícil que tenga un tren del oeste completo, y si tienes dos trenes del oeste completos, Josemi, obviamente será la envidia de todos tus amigos cliqueros, de todos los coleccionistas, y Josemi, querido, morirás en terrible sufrimiento. ¡Mua! Te quiero unas hartas, Josemi. Muchas gracias por haberme ayudado a conseguir esto de pata negra. Aparte del mítico tren del oeste 4034, hay otra referencia menos conocida, que es el tren del oeste para ganado, que es el 4031, y que Josemi en el Mundo Click nos enseñó en el vídeo que hizo de la colección de Tomás el Gurú del Plástico. Ese tren, popularmente conocido como el Pennsylvania, es caviar del bueno, café para los muy cafeteros, porque se ve bastante menos. En las tarjetas y en las pantallas finales no sé dónde va a aparecer, vosotros buscarlo a lo largo de este vídeo. Os voy a dejar acceso a los vídeos de Trenes del Oeste de nuestro querido amigo Josemi, este que os comento del Gurú del Plástico, los trenes clásicos, y luego tenemos una segunda parte en la cual entra este tren, que la denomino los trenes híbridos.
Los trenes híbridos son trenes que están formados por distintas partes de otros trenes por distintos motivos. Como por ejemplo el tren de mi querido Manuel Feria del canal Playmobil. Besito calenturiento para el amigo Manuel, que hizo un tutorial magnífico, que también os lo voy a dejar por aquí, de cómo hizo con un tren 4000, el de los vagones azules, hizo un tren del oeste customizándolo, y que también pudimos ver en la exposición de Cordoclí de Montilla, que también os voy a dejar por aquí el vídeo de su diorama para que lo veáis, y que es un tren de pata negra, que lo he visto en persona y es realmente una belleza. Y a ese tren cariñosamente le vamos a llamar el Playmobil Central Pacific. El más raro, el más batiburrillo que he encontrado hasta el día de hoy es precisamente este. Este es un tren híbrido que se compone de varias referencias de Playmobil. No por ello deja de tener una estética del oeste que por supuesto salta a la vista, y que tampoco por ello deja de ser una auténtica preciosidad del juguete. Concretamente, este lote lo vendía un vendedor de origen francés por la plataforma Vinted, y lo vendía junto todos estos clips, la locomotora y los dos vagones. A la conclusión a la que yo he llegado es que esta persona tenía más trenes, los fue vendiendo, y al final lo que le quedó fue esto, que lo hizo todo en un lote y lo conseguí a un precio muy razonable. Está compuesto por esta preciosa locomotora, que es la locomotora del 4000, el tren de los vagones azules, y que funciona, tiene luz, y cuyas piezas más complicadas de encontrar son por supuesto la chimenea, el radiador y esta pequeña campanita. Si bien, como podéis ver en las imágenes, tiene una serie de palancas y de herramientas, y la placa de la caldera, la trampilla que abre y que cierra, que por desgracia no aparece en todas. A mí me ha venido con dos herramientas, que son una pala gris y un martillo negro. Si conoces alguna herramienta más que le falte a esta locomotora, aunque sí es verdad que le falta una pegatina, un sticker en la parte delantera, déjamelo en la caja de comentarios. Este lote está formado por este vagón de pasajeros, este vagón rojo, que me hizo pensar que esta locomotora y este vagón venían juntos en un tren 4002 y que había vendido ya un vagón, pero no, porque comprobé las pequeñas diferencias existentes entre la locomotora del 4000 y la del 4001, llegando a la conclusión de que esta locomotora es la del 4000 y este vagón es del tren, el de los vagones de color rojo, y que por supuesto el color rojo le da una estética mucho más apropiada a la temática del oeste que el color azul. El color azul lo podemos usar customizándolo, por ejemplo, como ha hecho Manuel de Playmobil, en color negro, que da un toque muy elegante, pero obviamente el color azul creo que no es el más adecuado para la temática del oeste. Por último, y para mi sorpresa por varias circunstancias, el lote se componía de este vagón que es popularmente conocido como el vagón del Ranger o el vagón Cabús, con referencia 4123. ¿Qué particularidades tiene este vagón? Bueno, en primer lugar, este vagón tiene dos personajes muy míticos, que son
el Ranger, y un vagabundo que viene en las fotografías, como lo podéis ver, viene normalmente montado en el tejado y que tiene dos accesorios muy difíciles de encontrar. Uno es el bombín, que es de color marrón con esa flor característica, y en segundo lugar el atillo de vagabundo. Si os fijáis en el torso del click original, aparecen serigrafiados dos parches en la ropa simulando los remiendos de la ropa del vagabundo. En este caso, este click no es el original, venía una parte en el lote y yo lo he complementado. Como podéis ver, el click se compone de un pantalón gris de toda la vida, liso, el torso de color marrón tabaco, marrón café, marrón oscuro, con unas mangas de un marroncito más claro, lo que es el color beige, el color camel, eso no existe, que es marrón claro, marrón oscuro de toda la vida. Su peluca clásica de triángulos, color gris, su barba clásica con su bigotón clásico con triangulitos de color gris, y nos ha venido con este bombín con esta pequeña florecita, que también es dificililla de encontrar, aunque no sea la original, pero como podéis ver, el vagabundo con esta guitarra, que es como me venía, es una preciosidad, que lo que me hace pensar es que este señor tenía el vagabundo original y lo vendió, porque esa figura, si está completa, ese click vale un señor dinero a día de hoy. La segunda particularidad que tenemos en este tren es que no tenemos en ninguno de los dos lados, no tenemos el escudo del Ranger. Estuvimos investigando, Manuel Feria y yo, y corregirnos si nos equivocamos, el escudo del Ranger creemos que es una serigrafía, porque en la foto no se veía hueco entre lo que es estría y estría de la pared del vagón. Entonces pensamos que esta serigrafía, por lo que sea, para customizar ese vagón o porque se borró, pues ha desaparecido por completo y se le han colocado estas pegatinas de Pacific Railroad. Es una desgracia, sí, porque el escudo es muy bonito y muy característico del Ranger, pero la verdad que este tren con estas pegatinas de Pacific Railroad quedan muy bonitas, quedan muy clásicas, y la verdad es que yo estoy felicísimo de la vida con este tren, enamoradito de él hasta las cachas, y pues contentísimo de haberlo encontrado. Entonces, por lo tanto, entiendo que no necesita este tren ningún tipo de mejora, salvo que me indiquéis lo contrario en los comentarios del tren. Tener un trail de Playmobil, como dice mi amigo Josemi, es de lo más bonito que puedes ver en la vida. Desde luego que sí, que Josemi tiene toda la razón. ¿Y esto a qué me anima? Pues a buscar otro vagón y ya está. Así que, pues bueno, por último, para no enrollarme demasiado, este vagón, el rojo de pasajeros, el 4001, lo único que tiene es que le han colocado las pegatinas de Pacific Railroad, y como podéis ver tiene capacidad para 6 clics sentados, con sus asientos, sus portaequipajes, sus barras y demás, sus barandillas para sujetarlos con la manita y que no se caigan los clics durante el viaje, y poco más. Es un vagón de pasajeros muy bonito, muy elegante, y que en su conjunto, como podéis ver, da una estética austera preciosa. En un futuro no descarto hacer como Manuel y encargar en 3D una chimenea del oeste tipo tren Steinmeri, porque queda muy bien, y en la parte delantera un apartavacas, también queda con una estética del oeste impresionante, pero quería enseñároslo primeramente tal y como yo lo he conseguido. Así que, pues bueno, este creo que ha sido el hallazgo más importante del año 2022 en mi colección, y por eso os lo dejé en el número 1. Bueno, por aquí yo también os voy a dejar ese vídeo de las mejores y las peores adquisiciones que hice durante el año 2022. Insisto en que hay que hacerlo con la perspectiva que te da el tiempo, y este, por supuesto, merecía un vídeo para él solito, con todo lujo de detalles. Siguiendo con la descripción del lote, insisto en que es un lote muy sui generis, un híbrido, un pequeño batiburrillo que hizo este hombre ahí, pero con una estética muy austera y creo que muy acertada. Me venían todos estos clics
que veis aquí. El vagabundo era la mitad, yo lo completé. El Ranger completo, pistolero, pantalón azul, chaleco amarillo, mangas blancas, bigotazo, sombrero blanco, clasiquísimo del oeste, de copas altas, precioso. Clasiquísimo también este vaquero de pantalón azul, chaleco de color marrón, mangas blancas, pañuelo azul y sombrero de ala ancha marrón claro. El beige no existe, el Camel tampoco. El pistolero azul completo, pañuelo rojo, rubio, sombrero de ala ancha negro. Eso es clasicismo brutal. Este sheriff que veis aquí, que es el clásico negro de manga blanca con la estrellita plateada, y me venía ya puesto con este sombrero en gris. La peculiaridad de este click es que el tono del amarillo es muy apagado, es más apagado, no es tan vivo como el que solemos estar acostumbrados. Tiene que ser por aquello de que sea Playmobil Francia, no le encuentro otra explicación. Pero bueno, y por último, este buscador de oro del río, popularmente conocido como minero del oeste, de pantalón de peto verde, jersey y mangas amarillas, su barba sin bigote y peluca marrones, castaños, y el parche. En este caso pues venía con el sombrero de copa alta de color blanco. Seguimos con esta buena vista de caballo, gris moteado. Si sabéis la capa, lo que es el lenguaje caballil propiamente dicho, la capa de este caballo me la ponéis en los comentarios. Marrón, otro negro y por último el blanco con manchas marrones, que si también sabéis la capa técnicamente, los aficionados a la hípica, pues me lo dejáis aquí por favor. Este comandante, capitán, general de segunda generación de los nordistas, de segunda generación, que es el famoso barrigudo, es decir, pantalón azul clarito, lo que es la chaqueta azul oscuro con doble botonadura plateada brillante, el sombrero con lo que son los dos sables entrecruzados de plateado brillante, barrigón y su barba y su pelo gris de triángulo, en este caso sin bigote. Esta señora y esta niña me venían en este lote. La niña, preciosa, clasiquísima, tanto para victoriano como para el oeste, ideal para lo que son vagones de pasajeros, pantalón rojo, jersey con sobrevuelo azul, mangas blancas y sombrero de color amarillo tipo Heidi echado atrás, precioso. Esta señora con su bolso de viaje negro, pantalón y mangas blancas, lo que es el chaleco amarillo con sobrevuelo, las clacks de toda la vida, la peluca con el pelito negro echado así para adelante de las clacks de toda la vida y un sombrero de ala ancha azul con su lacito en blanco, precioso. Por último, este click no venía en este lote, lo conseguí en Playmobil Tridente en Figurama, ¿vale? Podéis también ver los vídeos por aquí, os los voy a dejar de Figurama, que lo pasamos fenomenal, para que lo veáis. No os hartéis de ver esos vídeos porque eso realmente es lo bonito, el coleccionismo, hacer amigos. Entonces, de los varios clics que compré aquel día, este me pareció fantástico e ideal para este tren, para hacer de marido de esta señora y de esta niña. Este pasajero barrigoncete tiene pantalón negro, su bolso de viaje marrón, su jersey barrigudo azul con lo que son las botonaduras de color negro, su pajarita de color blanco y su bigotazo con un bombín marrón precioso, digno de la muerte. Una conjunción de colores pastel muy bonito. La verdad es que me encantaría que en los comentarios me dijerais, oye Berni, este lote no vale un duro, o me dijerais, tío, has hecho un lote fantástico. Como vuelvo a repetir, no es purista al 100%, lo más importante es disfrutarlo, quererlo, mimarlo, conservarlo. Son juguetes que tienen ya 40 años y que no se van a fabricar nunca más en estas condiciones. La ley prohíbe hacer raíles, piezas metálicas en los juguetes. Si cogéis una locomotora de esta alguna vez en vuestra vida, os vais a dar cuenta del porqué, porque tiene unos componentes metálicos muy pesados. Hoy en día no se permite que los niños puedan jugar con raíles con los cuales
se pueden pinchar, se pueden arañar, se pueden hacer heridas y por lo tanto yo al 99,999 veo inviable e imposible que Playmobil reedite los trenes vintage tal cual. ¿Nos podrán traer una reedición en plástico de otra manera? Sí. ¿Nos gustaría tanto como esto? Seguramente no. Pero bueno, es una ilusión, es un deseo, es una petición que hacemos mucho a Playmobil. Por favor, traernos de vuelta los trenes y vamos a dejarnos de tanta historia. Traernos de vuelta a los trenes. Playmobil se lo merece y sus fans también se lo merecen para el 50 aniversario. Bien, sin enrollarme mucho más, vamos a ver, por supuesto, con todo lujo de detalles, vamos a ver en funcionamiento este tren. Si bien os quiero dar, ya que llegamos al final del vídeo, os quiero dar unos consejos de qué debéis conseguir para tener completo un tren de Playmobil. Pues mirad, os comento, casi simultáneamente a conseguir el tren, estaba en mi camino y me encontré con este lote que se compone de los 3 elementos principales para que nuestro tren pues, pueda funcionar, podamos jugar con él, que al fin y al cabo pues eso es lo que tenemos, para exponerlo y para jugar con él. En primer lugar, las vías. Esto es una caja de vías de LGB Playmobil con su caja, como podéis ver, está bastante bien para los años que tiene, y en el que viene un lote de vías curvas. Podríamos hacer un circulito con ella y ya podríamos tener un mini circuito bastante aceptable, ¿de acuerdo? Lo mejor es que venía con estas dos rectas de 60 centímetros que veis aquí a los lados, sobre el cual está montado el tren, y podemos hacer un óvalo un poquito más grande y que, hombre, pues siempre viene un poquito mejor. Me explicó Josemi que hay 2 tipos de rectas, para que lo sepáis, las de 30 centímetros y las de 60, que son estas, y que son algo más complicadas de encontrar y son también más caras. O sea, si conseguís rectas de 60, muchísimo mejor. El transformador de corriente, que en este caso no es de LGB, que también los hay y funcionan para el tren de Playmobil, sino que es concretamente de Playmobil, como podéis ver el logotipo de Playmobil, y tiene pinta de ser del 4000 o del 4001. Lo podéis conseguir de segunda mano. Hay de distintos precios, entre 40 y 60 euros, lo he visto más caros, pero unos 40 a 50 euritos se puede conseguir el transformador solamente. Repito que yo lo conseguí en un lote completo a un precio bastante aceptable. Y lo que es lo fundamental, después de todo esto, y parecerá una tontería, pero no lo es la aguja de corriente. En este caso es de Playmobil, la de LGB también sirve, aunque no pusiera Playmobil, y que venía en su cajita original. Esta pieza es la que le transmite la corriente desde el transformador hasta las vías y hace que nuestro tren pueda funcionar. ¿Cuál es mi consejo? Pues mi consejo, mis queridos bernardiásticos, niños, niñas, porque nosotros todos cogemos las plataformas de venta, eBay, Wallapop, Vinted y empezamos, qué caro, qué caro, qué caro. Los trenes de Playmobil son caros. Yo he tenido suerte y me ha salido algo más económico porque, como sabéis, no me gusta comprar caro porque, en fin, las cosas son como son. Mi consejo, ¿cuál es? Sí, es verdad, los trenes son caros, pero el consejo principal es contener el ansia, contener esa venta compulsiva, esa compra compulsiva, ese picoteo. No, solo son 10 euros, solo son 20 euros. Anda, producto del mes, 30 euros. Si sumáis muchas pequeñas compras de este tipo, estoy seguro que tendríamos dinero para comprarnos un tren. ¿Qué quiero decir con esto? Que no compréis, no, hombre, no, por favor. Lo único que quiero decir es que si más que nada en el mundo queréis tener un tren de Playmobil, vamos a evitar esas compras compulsivas que lo que nos hacen muchas veces es llenar nuestras casas y nuestras habitaciones de piezas que luego, visto con la perspectiva del tiempo, piensas, ¿y yo para qué me compré esto? Pues sí, y luego al final acabas vendiendo. Son piezas que no te llenan al paso del tiempo y que no
te enriquecen tu colección, en una palabra. Entonces, pues yo he tenido esa suerte de ahorrar un poquito y también la suerte de encontrarlo. Cuando una cosa no está para vosotros, pues no está para nosotros y ya está. Y cuando está lo que nos tiene que llegar, ¡pum!, nos llega. Así que ese es mi consejo de hoy, que controlemos el ansia y focalicemos la mente en encontrar buenas piezas de verdad y que enriquezcan nuestra colección y nuestro corazón de niño. Muchísimas gracias por todo, por estar ahí, darle duro a los clics, darle duro a todos los juguetes que os gusten, como siempre. Beso calenturiento, suscríbete a Bernie Toys 4000, chaval, y como siempre, todo el cariño del mundo. Jugad con vuestros juguetes, sed felices y desearos una feliz semana para todos. ¡Pum, pum!